solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Viernes Santo. Meditación de las 7 palabras del Señor en la cruz. A la crisis política, social y económica que ya veníamos llevando sobre nuestras espaldas en Colombia y en muchos otros países, se une esta nueva crisis sanitaria de tamaño mundial. Al meditar las palabras del Señor en la cruz, buscamos una luz que nos ayude a encontrar el porqué y el para qué de estos acontecimientos. Es lo que nosotros, creyentes, buscamos en aquel que dio cumplimiento a la voluntad de Dios y que nos mostró el camino de la redención a través de las pruebas y los sufrimientos. Comenzamos esta meditación en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a Dios perdón de nuestros pecados para poder sacar el provecho espiritual que este ejercicio trae a nuestras vidas por tratarse de una celebración de la palabra en la que abrimos el Evangelio en el momento en que el Señor, según los evangelistas, pronunció cada palabra y respondemos a cada evangelio con un salmo o un fragmento de un salmo. Este ejercicio de lectura de la palabra de Dios, contemplándola realizada en Jesús, nos ayuda espiritualmente a vivir hoy Viernes Santo y en cualquier otro momento el sentido profundo que dentro del designio de Dios tenía la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su santo sacrificio en la cruz. Unidos a la cruz de Cristo y uniendo nuestros sufrimientos a los suyos, digamos: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Unidos a la Virgen María, que permaneció fiel en el camino de la cruz hasta el último momento, que nos ayude a tener esa actitud de esperanza en medio del dolor. Dirijámosle la oración que la Iglesia nos ha enseñado a decirle diariamente. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de recibir las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron su ropa echándola a suerte. El pueblo estaba mirando, y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre, y decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía:
decía: «Este es el Rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros». Palabra del Señor. Salmo 22, versículos 13 al 22. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte, me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Contemplemos a Jesús mientras meditamos en su humillación, las vejaciones, las burlas, los desprecios. Lo despojan de su ropa, que es como la forma más grosera de despojar a alguien de su dignidad. El Señor, ya al final del Evangelio, nos dio una norma. Lo que han hecho con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo han hecho conmigo. La crisis del coronavirus ha puesto al descubierto el montaje de nuestra sociedad. Una sociedad injusta, con una economía injusta que va dejando muchas víctimas en el camino, desplazados, segregados, marginados, sin trabajo, sin derechos, sin salud, desechos de la sociedad que se ha montado sobre el amor al dinero y sobre la mucha abundancia de dinero en un falso concepto de progreso. Todo lo que hayamos hecho con uno de los hermanos más pequeños se lo estamos haciendo a Jesús. Tal vez aquí esta palabra nos sorprende, no con la mirada compasiva hacia Jesús que sufre, sino entre la multitud, entre los soldados, entre los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los soldados romanos y tantos otros que lo humillan, que le gritan, que se burlan, que hacen juego de su situación. ¿No estaremos también nosotros entre aquellos que maltratamos al Señor, que lo llevamos a la cruz, en nuestros hermanos que vamos dejando por el camino sin atender su dolor, sin ser samaritanos para Él? En nuestra oración tengamos en cuenta a aquellos que por el COVID-19 se han quedado sin trabajo, por aquellos que por la cuarentena no pueden llevar pan a sus hijos, por aquellos que siempre han estado al margen y que son los que más duro van a resentir las medidas que, aunque son buenas, también ocasionan tantos males. Pidamos para que seamos nosotros aquellos buenos samaritanos que arriesgamos y vamos al encuentro de nuestros hermanos que sufren. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo la luz, la fuerza, la inventiva, la clarividencia para poder ser una luz en medio de esta oscuridad. Oremos. Perdona, Señor, a tu pueblo y concédenos perdonarnos unos a otros como tú nos has perdonado. Concédenos perdonarnos en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro vecindario, y que así, a través del perdón y la reconciliación, podamos dar origen a una sociedad nueva, a una humanidad nueva. Amén. Cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, y hoy se muere de dolor. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 38 al 43. Encima de él había una inscripción que decía: «Este es el Rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro lo reprendió diciendo: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen». Y añadió: «Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Jesús le contestó: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Salmo tomado del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 8 al 12.
Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años, y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos, porque cargó con sus crímenes. Por eso le asignaré una porción entre los grandes, y repartirá botín con los poderosos, porque desnudó el cuello para morir, y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos, e intercedió por los pecadores. Dos ladrones al lado y lado de la cruz. Contemplemos la escena del Calvario. 3 crucificados, un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda y Jesús en medio. Cada ladrón es una actitud frente a la cruz de Jesús. El ladrón de la izquierda maldice, el ladrón de la derecha bendice. Uno rechaza la cruz, el otro aprovecha la gracia. Este ladrón se convierte así en el primero en ganar el reino que Jesús vino a traer. Hoy estarás conmigo en el paraíso. También en la vida tenemos 3 actitudes frente al sufrimiento: la del que rechaza, la del que se resigna y la del que asume. Hay quien rechaza el sufrimiento y lucha a brazo partido para acabar con el sufrimiento a las malas, eliminando a aquellos de quien cree que proceden los sufrimientos. Hay otros, en cambio, que no ponen resistencia, sino que simplemente se resignan, como diciendo, pues si toca sufrir, suframos. No hay nada que hacer. Y hay solo una actitud verdadera, que es la de Jesús: asumir el sufrimiento e integrarlo al designio salvador de Dios. Jesús nos invita desde esta postura de serenidad a hacer del sufrimiento una oportunidad. La cruz de Jesús es la oportunidad que tenemos de encontrarnos con ese Dios solidario que carga con nuestro dolor y nos invita a cargar con el dolor de otros, porque cuantas veces lo han hecho con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo han hecho. Tengamos en cuenta en nuestra oración a los enfermos de COVID, a todos los enfermos y a sus familiares. Unos y otros son invitados por el Señor a unir sus sufrimientos a los de la pasión de Cristo en la cruz. Señor Jesús, siervo sufriente, que has soportado el castigo que nosotros merecíamos, ya que te has unido a nuestro sufrimiento, permítenos unirnos a ti en tu reino como el buen ladrón. Amén. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo predilecto, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Respondamos a esta lectura con el Salmo 87. El Señor la ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti.
al pie del árbol de la cruz nace una nueva humanidad. La humanidad antigua también nació en un árbol, el árbol del paraíso terrenal, el árbol de la tentación. Adán y Eva representan la vieja humanidad. María y Cristo al pie del árbol de la cruz representan una nueva humanidad. La cruz así se convierte en la fuente de una nueva sabiduría, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de entender y enfrentar la vida con todas sus problemáticas. Frente a esta pandemia que se ha desatado en el mundo, también nosotros, al pie de la cruz de Jesús, aprenderemos que incluso el COVID-19 es la oportunidad de aprender a ser personas nuevas y construir una sociedad nueva. ¿Surgirá de esta crisis una nueva humanidad? ¿Cómo será esa nueva humanidad? Oremos para que todos los hombres de todos los lugares de la tierra aprendamos de esta crisis e iniciemos el surgimiento de una nueva humanidad hoy al pie de la cruz del Señor. Una humanidad que sea solidaria, sin egoísmos, fraterna, llena de esperanza, constructora de un mundo nuevo. Señor Jesús, que has dado origen a una nueva humanidad, concédenos ser contados entre los que, teniendo a tu Madre como Madre nuestra, aportemos generosamente a esa nueva civilización que nace de ti, la civilización del amor. Amén. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 39. Al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. A esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo comentaban: está llamando a Elías. Uno empapó una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le ofreció de beber diciendo: atentos, a ver si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo expiró, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Salmo 22, versículos del 2 al 9. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Hay dos interpretaciones de esta cuarta palabra del Señor en la cruz. La una entiende que Jesús se desesperó porque Dios lo abandonó. La otra interpretación sugiere que Jesús está rezando en la cruz el Salmo 22. De estas dos interpretaciones se sacan también dos conclusiones. En la primera se concluye que Dios se desentendió y por tanto le dio la razón a los que mataron a Jesús. Jesús estaba equivocado. Dios no está con él, está con aquellos que lo sentenciaron y lo mandaron a justiciar. La otra interpretación, por el contrario, dice que Dios escuchó la oración de su Hijo en la cruz y por eso lo asistió y lo resucitó de entre los muertos. Contemplémonos a nosotros mismos frente a la cruz en este momento en que Jesús pronuncia estas palabras. Tal vez veamos reflejadas dos actitudes nuestras. La una, frente al sufrimiento, renegar de Dios. La otra, frente al mismo sufrimiento, pasar confiadamente por las pruebas. Vamos a tratar de aplicarlo a lo que está sucediendo con esta prueba que ha sacudido a la humanidad, a la pandemia del coronavirus. Pero igualmente lo podemos aplicar a cualquier otra prueba en cualquier otra circunstancia de nuestra vida. ¿Dios no escucha nuestra oración?
Dios no se fija en nosotros. Dios se fue de nuestro lado. Dios nos condenó a una muerte sin sentido. O por el contrario, Dios permite estos acontecimientos porque nos quiere purificar y así aprenderemos a no renegar de Él, uniéndonos a la oración de Jesús, haciendo nuestro este Salmo 22 y creyendo que aún en medio del sufrimiento, la voluntad de Dios es nuestra salvación. Oremos porque en estos momentos muchos se están sintiendo abandonados por Dios. Que sea nuestra fe y nuestra esperanza la que les muestre a ellos el verdadero camino de la salvación. Señor Jesús, que en los salmos encontraste la palabra justa y la actitud adecuada, enséñanos a mantener la confianza y la esperanza en los momentos de prueba y de sufrimiento. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la Escritura, Jesús dijo, tengo sed. Palabra del Señor. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. De nuevo nos encontramos con otro salmo que Jesús recita en la cruz, el Salmo 63. Jesús ha sentido sed. Especialmente la sintió junto al pozo de Jacob en Samaria, cuando pidió agua a una samaritana, pero a la vez le ofreció un agua que el que la bebe nunca más volvería a tener sed. Ahora, en la cruz, vuelve a sentir sed, pero él mismo es fuente del agua de la vida que brota de su costado cuando los soldados, momentos después, al encontrarlo ya muerto, atravesaron su costado con una lanza y brotó sangre y agua. El agua en el Antiguo Testamento fue un elemento vital, pero sobre todo recordamos en esta Cuaresma las aguas de Masá y Meribá, donde el pueblo acosado por la sed murmuró contra Dios y contra Moisés, y Dios sacó agua de una roca. Nuestra alma también está sedienta. Nuestra sed nos puede llevar a murmurar como en Masá y en Meribá, pero también nuestra sed nos puede llevar a la cruz, a la fuente de la vida de donde brota el agua que es un manantial que salta hasta la vida eterna. Quien bebe del agua que yo le dé jamás tendrá sed. Hay una sed en el corazón del hombre que no se sacia con nada. Sin tener la sabiduría para resolver esa situación, el hombre busca saciar su sed en la prosperidad económica, en la realización personal, en la construcción de sueños, en proyectos maravillosos, en la cultura, en el arte, en tantas cosas, dándose cuenta al final de pasar de una en otra que seguimos con la misma sed. Ante esta situación de pandemia ha quedado a la vista un desastre económico. El dinero y la prosperidad no sacian la sed. Todo ha terminado en una burla para el hombre. Pero también ha quedado de manifiesto la inestabilidad personal, familiar y social. No sabemos vivir en familia, no sabemos vivir en sociedad. Muchas veces somos egoístas, no perseveramos en la construcción del bien. Esta quinta palabra nos invita a pararnos frente a la cruz, como si fuera una estación, una señal de tráfico que nos indica un peligro. ¿Para dónde vas? ¿Si es por ahí por donde vas? Esta es la pregunta que nos hace la cruz. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La sangre de Cristo que bebemos en la Eucaristía junto con el cuerpo, verdadero maná, que alimenta nuestra sed en el desierto de la vida, donde estamos desterrados,
los hijos de Eva, nos anuncia que de la cruz y del costado de Cristo, muerto y resucitado, brotaron los sacramentos que nos dan la vida. En los sacramentos encontramos la ruta que nos conduce a la meta verdadera. Oremos por los muchos que se sienten perdidos, desprogramados, desorientados, confundidos, para que acierten a encontrar la fuente del agua de la vida. Señor Jesús, que has ofrecido a la samaritana la fuente de la cual mana agua, para que quien la bebe nunca más sienta sed, concédenos encontrar en tu cruz la fuente que mana hasta la vida eterna, y que podamos luego ayudar a los sedientos de este mundo a encontrar el camino de la salvación. Amén. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin quererlo lastimaron, hoy se muere de dolor. Sexta palabra, todo está cumplido. Del Evangelio según San Juan, versículos 30 al 34. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos, para que los cadáveres no quedaran en la cruz el sábado, pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los descolgasen. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le atravesó el costado de una lanzada. Al punto brotó sangre y agua. Palabra del Señor. Del Salmo 40. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, Señor, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Todo está cumplido. He venido para hacer tu voluntad. Él ha bebido el cáliz hasta las heces. El plan de Dios se ha realizado. Adán y sus descendientes pueden volver al paraíso. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El sacrificio de la propia voluntad para que se haga solamente la voluntad de Dios. Jesús es el siervo obediente al Padre, que sacrifica su propio criterio. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios constituye nuestra verdadera cruz. Al adorar el Viernes Santo el misterio de la cruz de Cristo, recordamos sus palabras: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día y que se venga detrás de mí. ¿Cuál es mi cruz hoy? No nos quedemos sin dar respuesta a esta pregunta antes de seguir adelante, porque hemos de conocer cuál es la voluntad de Dios. En ella está nuestro único camino, el que nos permitirá encontrarnos con Él y abrir para nosotros, como el buen ladrón, las puertas del paraíso. Oremos por quienes se crucifican a la voluntad de Dios para buscar la salvación de sus hermanos. En esta época de pandemia, médicos, enfermeros, enfermeras, voluntarios, empresarios, gobernantes, fuerzas del orden, organizaciones sociales, campesinos, transportadores y tantos otros que arriesgan su vida y su seguridad para hacer más llevadera la cruz de los que sufren. Señor, que has puesto en el corazón del hombre sentimientos de solidaridad, amor y sacrificio, te agradecemos porque en tu cruz has señalado el camino de la voluntad del Padre, el único acceso a la felicidad que está en la comunión y en el servicio. Concédenos ser también nosotros desde nuestra cruz instrumentos de la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Amén. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre niño, el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesús gritó con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Salmo 31.
A ti, Señor, me acojo, no quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Por costumbre, se trata de retener en el recuerdo la última palabra de las personas cuando mueren. La última palabra del Señor antes de expirar es el Salmo 30, otro salmo que Jesús recitó en la cruz. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esta última palabra del Señor en la cruz? ¿Y cómo podríamos hacer realidad hoy esa enseñanza en el contexto concreto de este viernes de la Semana Santa del año 2020? Ante un peligro mundial de infección, ¿tienen pleno sentido estas palabras del Salmo en ese momento sublime por el que está pasando nuestro Señor? Es la hora de las tinieblas, el mundo se oscurece. El Señor viene de horas y horas de maltrato, de escarnios, insultos, desprecios e injusticias contra su dignidad personal. Se dirige a Dios en la conciencia de que es el único que lo puede librar de la furia de aquellos que en nombre del mismo Dios lo tratan como a un criminal despreciable. Expresa el salmo recitado por Jesús la conciencia que él tiene de que éstas serán verdaderamente sus últimas palabras ante la cercanía de la muerte, por lo cual el Evangelio añade, y dicho esto, expiró. Leemos en el Evangelio de San Juan, y dicho esto, entregó el Espíritu, haciendo referencia al último aliento, palabra que también designa al Espíritu Santo. La muerte de Jesús es el preludio del milagro más grande realizado por Dios en la nueva alianza, la efusión del Espíritu Santo sobre la humanidad renovada que ocurrirá en Pentecostés 50 días después. El Espíritu hará plena en nosotros la promesa de Jesús con la que comenzó su evangelio. Felices los pobres, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed, etc. Pocas horas antes en el huerto Jesús oraba, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora puedo morir tranquilo, porque he hecho lo que tú querías y no lo que yo quería, porque ha sucedido como tú lo habías pensado y no como yo lo hubiera deseado. Jesús aprendió en el sufrimiento a obedecer. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Y totalmente confiado y sereno, entrega al Padre el último aliento de su vida. Nos asombra aquí la actitud tan serena de Jesús ante su muerte. Aprendamos nosotros de Jesús cómo se debe morir y cómo se debe vivir. Pues dice un adagio, como se vive se muere. Es decir, que quien vive su vida como camino para realizar la voluntad de Dios, muere también como Jesús en la voluntad de Dios. Y su oración diaria será un programa permanente de vida. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oremos por quienes nos muestran con su ejemplo la fiel sumisión a la voluntad de Dios. Demos gracias por ellos. Supliquemos también por quienes, por miedo al sufrimiento, reniegan de la voluntad de Dios y no encuentran la paz. Ofrezcamos los sufrimientos e incomodidades de estos días de cuarentena por todas las personas enfermas de la pandemia y por los países pobres que no tienen recursos para afrontarla. Señor Jesucristo, enséñanos a vivir esta vida terrena y este tiempo de prueba como preparación responsable para la verdadera vida que nos tienes preparada junto al Padre Eterno, junto a la Virgen María, los santos y todos los justos y bienaventurados que nos han precedido. Que no temamos frente a la perspectiva de nuestra próxima muerte, sino que llenos de fe, esperanza y amor, mientras practicamos las obras de misericordia, aspiremos a los bienes eternos que por tus divinos méritos has ganado para nosotros. Amén. Terminemos esta meditación de las 7 palabras, dirigiéndonos nuevamente a la Santísima Virgen María y suplicándole, interceda por nosotros, y como en Caná de Galilea, pida a Jesús que la plaga cese. Digamos,
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y a todos ustedes los bendiga el Señor nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.